Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast, todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es miércoles 5 de julio de 2023, episodio número 400 de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy estamos de celebración, episodio número 400, un episodio que en realidad tenía que haber sido el viernes pasado, pero bueno, pues estoy de mudanza y hoy pues ya he podido sentarme aquí, por fin, después de colocar todas las cosas en el nuevo apartamento, a grabar este episodio número 400, que además me gusta que sea así porque es un poquito como de estreno también, ¿no? El nuevo lugar donde trabajar, pues aquí este episodio número 400 de manera un poco conmemorativa, pues para, iniciar una nueva etapa del podcast. Bueno, estaba pensando sobre qué hablar hoy en el podcast y es que, bueno, pues podía hablar un poquito de esto de la mudanza y estas cosas que en realidad ya hablo de ello en la newsletter, pero revisando un poquito la hemeroteca, el podcast, pues he visto que en el 300 había hablado de lo mejor y lo peor de esos 300 episodios del podcast. Pues hoy he dicho, bueno, pues ya que estamos en el 400, vamos a ver o vamos a repasar esas cosas de las que había hablado en el episodio 300 y ver un poquito cuál ha sido la evolución del podcast en estos últimos 100 episodios. Además, bueno, como siempre me presento, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentespanish.express, dos herramientas. La primera de ellas, todas las transcripciones de este podcast, los 400 episodios, todas con sus transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registrarse. Simplemente buscáis el episodio, tenéis el audio, tenéis el texto y podéis comprobar que entendéis el 100% de lo que digo. Si no lo entendéis, pues ya sabéis, o preguntáis, o buscáis o lo que queráis, pero ahí tenéis la transcripción para poder comprobar todo al 100%. El otro recurso, la otra herramienta es la newsletter en la que todos los días de lunes a viernes también cuento un montón de historias, un montón de batallas, un montón de anécdotas y muchas cositas que estoy seguro que os ayudarán a llevar vuestro español al siguiente nivel. Ya hay más de 500 personas que están recibiendo esta newsletter todos los días y bueno, pues podéis uniros, es también gratis, así que ya sabéis. Bueno, dicho esto, ya pasamos a lo que es el episodio en sí, a lo mejor y lo peor de estos 400 episodios. Y es que en el episodio número 300, como os comentaba anteriormente, pues hablaba de algunas cosas que habían sido buenas y otras que habían sido menos buenas, digamos, durante esos 300 primeros episodios. Bueno, y hablaba en primer lugar de lo más importante, que es hacerlo. Y es verdad que eso sigue siendo para mí una de las mejores cosas de este podcast, el querer hacerlo, el tener ganas de hacerlo. Llevaba ya desde el jueves sin grabar y estaba pues con un poquito de mono. La verdad es que llevo apenas una semana, ni siquiera una semana sin grabar y ya estaba con muchas ganas de sentarme aquí delante del micrófono para contaros pues cositas. Así que hacer el podcast sigue siendo una de las mejores cosas de este proyecto y es que me motiva mucho, me apetece muchísimo sentarme aquí, hablar, contaros cosas, ayudaros con vuestro español y eso me lleva al siguiente punto, que es ayudar a otras personas. Y es que este podcast sigue teniendo ese objetivo, que el objetivo de ayudar a todas las personas que estáis practicando español, que queréis llevar vuestro español, como siempre digo, al siguiente nivel, que queréis aprender todo el español que no os enseñan los libros, que queréis escuchar a un nativo que habla normal, que no modula la voz, que no adapta el vocabulario, que no va más despacio. Bueno, pues aquí tenéis ese podcast. Estoy seguro de que hay personas que escuchan este podcast y salen corriendo porque dicen, joder, este chico habla muy rápido o utiliza vocabulario que no entiendo y la verdad es que yo lo entiendo. Yo también, si no tuviera el nivel suficiente para escuchar este podcast, saldría huyendo. Pero también muchas personas, entre las que seguramente las que me estáis escuchando ahora mismo, pues este podcast es un reto y es algo muy bonito que a mí me encanta hacer y que además os puede ayudar con vuestro español. Otra de las cosas de las que hablaba en el episodio número 300 es ver cómo crecía el podcast. Eso es una de las cosas que ya me ha dejado de obsesionar, entre comillas, y es que es importante ver las tendencias y es importante saber que el podcast pues va mejorando, ¿no? Porque es un indicativo de que las cosas están funcionando, de que a la gente le gusta el podcast, de que a la gente le es útil el podcast y eso es una de las cosas que ha cambiado un poquito con respecto al episodio número 300 y es que digamos que sí, bueno, veo las estadísticas y intento interpretarlas de alguna manera, pero la verdad es que no me obsesiona mucho tener muchas más escuchas o menos. En realidad es algo que lo llevo o lo intento llevar de una manera lo más natural posible. Es verdad que el podcast
en los últimos meses ha crecido, tiene más audiencia, pero es una cosa que realmente pues no me preocupa demasiado. Simplemente me preocupa seguir disfrutándolo, o me interesa seguir disfrutándolo, y a partir de ahí pues pues el podcast irá hacia adelante o no, ya veremos. Otra de las cosas que más me gustaba y que me sigue gustando mucho son los mensajes que recibo, los emails, pues todas los comentarios que recibo sobre el podcast, o sobre lo que os ayuda el podcast, o sobre vuestra historia con el español. La verdad es que son cosas que me encanta recibir, porque la verdad es que son realmente muy inspiradoras. Estas historias que puede parecer un poco, un poco tonto decir esto, pero en realidad a mí escuchar o leer, en este caso, las historias de vuestras historias, pues me encanta, porque la verdad es que me ayudan un montón también, porque al final yo siempre os digo que yo soy profesor de español, pero también estoy aprendiendo idiomas, con lo cual al final todas estas cosas a mí me inspiran muchísimo. Otra de las cosas de las que hablaba en el episodio número 300 era la membresía. Membresía que, como recordaréis, pues pasó a mejor vida, ya no existe, ya no está entre nosotros, como se podría decir. Un día de estos voy a hacer un episodio sobre eufemismos sobre la muerte. Bueno, el caso es que la membresía ya no existe la membresía, y eso pues ya no es lo mejor. Ya no puedo hablar de eso, pero luego al final, cuando hable de lo mejor de estos 400 episodios, pues os comento otra cosa que sí, o un par de cositas que estoy seguro que o que a mí me encantan, ¿vale? Otra más, la cantidad de cosas que he aprendido. Decía en el episodio número 300, y sigo diciéndolo, sigo haciendo hincapié en esto, y es que todos los días cuando preparo los episodios del podcast, que diréis, bueno, no tiene guión, quizás el chico no se prepara mucho. Bueno, sí, a ver, me preparo, busco cosas, investigo, intento equivocarme lo menos posible aquí en el podcast, intento llevaros pues las cosas lo más fiel posibles, que no cometa muchos errores. Seguramente cometo alguno, bueno, es lo que hay, soy humano, pero he aprendido un montón de cosas, algunas expresiones que utilizaba de una manera, pues me he dado cuenta que realmente a lo mejor pues no están bien utilizadas, no sé, un montón de cosas que en realidad lo que hacen es que también mi interés por seguir aprendiendo cosas de este idioma tan bonito que es el español o el castellano, pues me gusta, ¿no? Otra más, las entrevistas con los estudiantes, y eso me sigue flipando. O sea, en las últimas semanas, como habréis podido observar, he tenido en el podcast un montón de estudiantes que estaban todos en la newsletter. La verdad es que la newsletter de la que voy a hablar ahora es una fuente inagotable de alegrías. La verdad es que no puedo estar más contento con la newsletter, pero los estudiantes que han venido al podcast, todos se han ofrecido a través de la newsletter, lo cual me encanta, se han atrevido. Siempre os digo que sois valientes, porque hacer un podcast en un idioma que no es el vuestro, que no es vuestra lengua materna, y exponeros de esa manera aquí, venir a responder unas preguntas que, bueno, vale, sí, las preguntas están pactadas y yo os las digo antes, pero me parece espectacular. O sea, la verdad es que mis 10 para todas estas personas que os animáis a venir al podcast y que venís a contar vuestra historia, porque la verdad es que también, de nuevo, es súper inspirador. Bueno, cosas que no me gustaban tanto, cosas menos buenas del podcast en los primeros 300 episodios, que era la poca participación. Bueno, asociado a la audiencia, al número de personas que escuchaban el podcast, pues también la participación en algunas ocasiones, bueno, pues se quedaba un poco atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando pedía un poco de feedback o de preguntas o de cosas así, bueno, pues al final, digamos que debido a la audiencia que tenía el podcast, pues bueno, era más difícil. Luego también otra de las cosas que eran a mejorar era sobre todo el tema de el sonido y las transcripciones. A ver, yo era consciente de que el sonido en algunos episodios era complicado. Además, era difícil hacer un episodio porque recuerdo que este episodio número 300 lo hice debajo de una manta. Imaginaos, si hago este episodio en pleno verano debajo de una manta, es que me achicharro como un pollo. El caso es que, bueno, el sonido ha mejorado muchísimo, todo gracias a la inteligencia artificial, y es que ahora pues puedo grabar hasta, digamos, en un garaje, que luego soy capaz de editarlo con inteligencia artificial de una manera espectacular. Parece que estoy en un estudio de grabación. Y luego también las transcripciones, que también a través de la inteligencia artificial pues soy capaz de llevar transcripciones diarias. Y es que esto sí que es muy difícil. Creo, bueno, me atrevería a decir que no hay ningún podcast de enseñanza de español que tenga un podcast diario con transcripciones diarias. O sea, eso me parece absolutamente brutal, me parece una mejora absolutamente increíble.
y que si yo fuera estudiante estaría flipando. O sea, porque en realidad tener la posibilidad de escuchar un podcast todos los días y además con su transcripción me parece brutal. Bueno, pues esto, gracias a la inteligencia artificial, también lo he conseguido. Es algo que me encanta. Me lleva un poquito de tiempo después de grabar cada episodio, pero en realidad creo que es un plus que es que de verdad no tiene precio. Me parece espectacular. Bueno, y luego de las cosas que destacaría de estos 400 episodios, ya entrando un poco en la salsa de lo que es estos 400 episodios, bueno, en realidad desde los 300 al 400, pues es sobre todo la newsletter. La newsletter es un proyecto que decidí emprender después de cerrar la membresía. Una newsletter en la que me divierto muchísimo escribiendo cada día, y eso creo que se nota también. Creo que a la gente le gusta mucho, le engancha la newsletter, porque, bueno, soy yo mismo hablando, contando historias, bueno, un montón de cosas que me encanta escribirla. La verdad es que es casi es una rutina diaria ya que me encanta sentarme con mi café delante del ordenador para contar alguna historia, para pues contar cosas sobre lo que estoy haciendo en mi día a día. Y además, también, una de las cosas que está por venir y con la que tengo muchísima ilusión es el curso que estoy preparando, el curso que lanzaré el 1 de septiembre y que ya los suscriptores y suscriptoras de la newsletter pues están pudiendo comprar en preventa en algunos momentos, y es que pues solo lo tengo disponible durante 3 días cada mes para comprar este curso en el que, bueno, pues voy a enseñar básicamente lo que hago aquí un poquito en el podcast, de una manera un poquito más ordenada, las expresiones que no te enseñan los libros, todas esas cosas de costumbres y de cultura que tenemos los españoles y que, bueno, pues son súper interesantes. Pues todas esas cosas, esas las voy a contar, o las estoy preparando para ese curso que, como os digo, lanzaré el 1 de septiembre. Así que si queréis conseguir ese curso a un precio especial, es decir, un poquito rebajado con respecto al que tendrá el 1 de septiembre, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter en www.fluentespanish.express. Os digo, creo que va a quedar muy chulo. Además, es un curso vivo, un curso que voy a ir actualizando cada cierto tiempo, que voy a ir añadiendo cosas, que voy a ir mejorando cosas, y que además es un curso que vais a poder hacer por vuestra propia cuenta, que vais a poder hacer a vuestro ritmo, sin necesidad, sin estrés, sin tener que estar con horarios ni nada. Simplemente, pues cuando queráis, tendréis pues estos contenidos con pues audio, con texto, con vídeos y también con algunos ejercicios para poder autoevaluaros, para poder comprobar que estáis bueno, pues aprendiendo todas esas expresiones de las que hablo en el curso. Así que os recomiendo que os suscribáis a la newsletter por 2 razones. Porque vais a aprender muchísimas cosas que pues no cuento aquí en el podcast, que también os van a ayudar, que os van a complementar a lo que estáis escuchando aquí en el podcast, y también porque vais a tener acceso a poder comprar el curso. Y es que este curso, bueno, lo voy a hacer de una manera un poco extraña, y es que no voy a poner la posibilidad de comprar el curso directamente en la página web. Todo va a través de la newsletter. Y diréis, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque a mí me interesa sobre todo que vosotros veáis si realmente le vais a sacar provecho al curso. Yo quiero que el curso sea útil, quiero que el curso lo aprovechéis, ¿vale? Y entonces ver la newsletter es una manera, o leer la newsletter es una manera de ver si realmente lo que voy a contar en el curso, lo que voy a explicar en el curso, pues realmente os funciona, os va a ser útil. Entonces, no quiero que una persona compre directamente el curso en la página web y luego se lleve un chasco y diga, pues mira, esto no es lo que estaba buscando. Creo que el curso va a ser Diego en estado puro, o sea, va a ser lo que hago aquí en el podcast de una manera mucho más organizada, de una manera mucho más extendida, creo. Así que va a estar súper chulo. Ya os digo, suscribíos a la newsletter en www.fluentespanish.express y ahí pues os iré contando más cosas. Y bueno, ¿qué más cosas decir de estos 400 episodios? Bueno, también agradecido enormemente a todas las personas que habéis participado aquí en el podcast, a todas las personas también que habéis aguantado este podcast, por ejemplo mi mujer, que tengo que ponerme aquí a grabar y que pues la molesto, así de claro, esto es lo que hay. Entonces también muchas gracias a ella y muchísimas gracias pues a todas las personas que habéis escuchado algún episodio, que me habéis dejado alguna reseña, que me habéis dejado vuestras 5 estrellas en Spotify, que habéis compartido mi podcast, también profesores que pues habéis
escuchado mi podcast y se lo habéis compartido a vuestros estudiantes, o vosotros mismos como estudiantes se lo habéis compartido a otras personas, pues al final esta es una de las maneras, creo, más interesantes de crecer. Cuando es una recomendación, pues al final esto también es muy importante para mí, que lo compartáis con otras personas. ¿Y qué más decir de todo esto? Bueno, pues 400 episodios, hay mecha para mucho más. La verdad es que el hecho, como lo que os contaba al principio del podcast, llevar 4 días o 5 días sin grabar episodio de podcast y tener ya mono, tener ganas de sentarme delante del micrófono, pues es un buen indicador de que creo que hay podcast para rato. Y otra de las cosas que más o que me gusta de estos 100 episodios, un poquito la evolución, es que, bueno, pues si un día no puedo grabar el podcast por lo que sea, porque me encuentro mal, porque no tengo tiempo, porque cualquier cosa, y no lo grabo, eso sí que es creo que una buena mejora, y es que no me siento muy mal por no haber hecho el podcast. Y eso también es una cosa que os agradezco un montón, pues el hecho de tener paciencia. Algunos días quizás pues no puedo sacar el episodio del podcast, pero bueno, al día siguiente estoy aquí de nuevo. Y también pues a las personas que a veces me escribís como diciendo, Diego, hace 2 días que no hay podcast, ¿qué pasa? No sé, interesándoos también por eso. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues dicho esto, por esta celebración de estos 400 episodios, espero que vengan muchísimos más y que, sobre todo, sigáis disfrutando del podcast tanto como yo y que os ayude a llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.